vamos a resumir algunos de los aspectos que se han presentado en este congreso que pueden ser relevantes en el campo de las arritmias en general. En primer lugar, quisiera destacar dos registros. Estos registros españoles yo creo que son importantes, que aportan información relevante de cara a lo que se está haciendo actualmente con la fibrilación auricular. El primero es el registro Cardioverse, que es un registro liderado por el doctor Viñolas, y que es no la culminación, pero es uno más de una serie de registros que han habido en los últimos años sobre la cardioversión. En este registro se ha recogido cómo se cardiovierten a nuestros pacientes. Creo que los datos son del año 2012 y los datos más relevantes son de que en principio ha cambiado poco la práctica con respecto a años previos, que se cardiovierten a pacientes relativamente jóvenes comparado con la edad promedio del paciente típico de fibrilación auricular, que hay un porcentaje relativamente bajo de mujeres a las que se cardiovierte y que todavía en el momento actual el uso de nuevos anticoagulantes en la cardioversión es relativamente bajo, aunque en un subestudio del Cardioverse se ha mostrado cómo cardiovertir a estos pacientes con nuevos anticoagulantes es un procedimiento seguro. El segundo registro es el registro Califa, que ha liderado el doctor Anguita, y en el que se muestra cuál es la calidad de la anticoagulación con los antivitaminas K, con el Sintrom en nuestro caso en España. Y se ha podido confirmar, o se ha podido ver que el porcentaje de pacientes que están correctamente anticoagulados con el Sintrom es relativamente bajo, inferior al 50%. Esto es un dato muy relevante porque enfatiza y yo creo que fuerza un poco la importancia que tenemos, la obligación de empezar cada vez más a pensar en nuestros pacientes que deben llevar nuevos anticoagulantes, especialmente este grupo importante de pacientes que están poco o mal anticoagulados. Se han presentado también aquí los resultados del estudio EQUIX-VER. El estudio EQUIX-VER es un estudio que se presentó por primera vez en el Congreso Europeo en Barcelona y es un estudio que analiza los resultados de cardiovertir a pacientes con los nuevos anticoagulantes. Esta es una realidad cada vez más creciente en la que nos faltaban datos reales al respecto. Había subestudios de los estudios pivotales con los nuevos anticoagulantes, pero ahora se ha publicado un estudio aleatorizado, prospectivo, dirigido a este objetivo con rivaroxaban. Pacientes que van a cardioversión se han aleatorizado a rivaroxaban o a antivitamina K y se ha podido ver cómo la cardioversión bajo nuevos anticoagulantes es igual de segura que con los antivitaminas K, pero la gran ventaja que han ofrecido estos nuevos fármacos es que podemos predecir el día de la cardioversión sin tener que retrasar esta, mientras que en los grupos de pacientes que estaban bajo antivitamina K había un retraso de varios días o varios pacientes que habían de retrasarse para su cardioversión. Con lo cual vemos en este momento la estrategia con nuevos anticoagulantes es segura y nos va a permitir organizar mejor y predecir el momento de la cardioversión. El otro campo que se han presentado algunas novedades es el campo de la ablación de la fibrilación auricular. Han habido varias comunicaciones con aspectos muy concretos, como el resultado de nuevos catéteres que miden la fuerza de contacto, el uso de vainas, la monitorización de la temperatura esofágica, nuevas maneras de mirar el aislamiento. Pero a mí me gustaría destacar dos aspectos más concretos, más generales. Uno, una interesante comunicación sobre la ablación quirúrgica, que creo que tiene un campo en pacientes que tienen que someterse a cirugía, y el otro, el uso en pacientes muy concretos y específicos en los cuales haya un riesgo de tromboembólico importante y puede haber dificultad para el manejo anticoagulante, y es el uso híbrido o combinado de ablación de fibrilación auricular más cierre de orejuela en el mismo procedimiento. Es un procedimiento factible y se ha mostrado, ha habido una comunicación al respecto en este congreso. Otro aspecto importante es la importancia creciente del uso de Holter de Ventos, concretamente el de Holter de Ventos implantable, en la detección de fibrilación auricular silente en diversos escenarios. Uno de ellos es el escenario de pacientes con ictus criptogénico. Se han presentado los resultados del estudio Kryptonite y se ha visto que en este grupo de pacientes con el uso de Holter de Ventos implantable se detecta hasta un 30% de fibrilación auricular no detectada previamente y silente.
Esos datos creo que son muy importantes y hay que tenerlos presentes cada vez más en el estudio de estos pacientes. Por otro lado, en una sesión en la que se habló sobre cómo hay que seguir a los pacientes tras una ablación de fibrilación auricular, se mostró también cómo el holter de eventos implantable probablemente es la única herramienta que nos va a permitir exactamente saber qué pacientes han recidivado y cuáles no. Porque por un lado hay una serie de pacientes que hacen fibrilación auricular silente y no los vamos a detectar si no es con un holter de eventos implantable, y por el otro lado hay pacientes que tienen síntomas que podrían parecer sugestivos de fibrilación auricular y luego o no tienen nada o como mucho esta sistolia auricular. Por lo tanto, tras la ablación, no obviamente en todos, pero en aquellos pacientes en los que haya dudas o se pueda plantear una posible indicación de nueva ablación o, si se puede o no, retirar la anticoagulación, el uso de holter de eventos prolongado puede ayudar a identificar qué pacientes tienen o no tienen recurrencia de fibrilación auricular. Hubo otra sesión muy interesante en la línea de unas nuevas sesiones que se han diseñado para este congreso, que es de la básica a la clínica, en la que se planteó cuál era el impacto de la investigación básica o de aspectos más fisiopatológicos sobre el electrocardiograma. Es la herramienta que utilizamos todos. En esta sesión se vio cuáles eran impactos de distintos estudios que se habían hecho en pacientes con infarto agudo de miocardio sobre los cambios del ST recíprocos en distintas derivaciones. En otra sesión, en otra presentación, se mostró las enseñanzas del estudio electrofisiológico sobre la interpretación del electro en taquicardias, y por último hubo otra sesión en la que se mostró las enseñanzas de los cambios genéticos y las alteraciones de los canales de sodio y potasio sobre los cambios del electro en las distintas canalopatías. Asimismo, hubo una sesión sobre muerte súbita en la que se mostró tanto, por un lado, cuáles tenían que ser el enfoque clínico de un paciente recuperado de una muerte súbita de etiología desconocida tras una primera evaluación, basado en distintos estudios de la literatura, pero también en un estudio español realizado por el Grupo de Granada, y posteriormente se presentó también el papel de los estudios genéticos en estos pacientes. Papel complejo porque por un lado nos ayuda mucho a identificar pacientes, pero por otro lado hay que saberlo utilizar con criterio porque todavía hay bastantes preguntas por resolver. En cuanto a la ablación de arritmias ventriculares, aparte de aspectos muy específicos y concretos sobre la ablación epicárdica, la identificación de los canales, etcétera, que yo creo que es un aspecto muy específico para los arritmólogos, sí que ha habido una presentación que ha mostrado algo que cada vez vamos a ver más y que hay que también saber indicar con criterio, pero es la ablación de extrasistolia ventricular en pacientes concretos en los cuales tienen extrasistolia y puede ser o bien esta muy sintomática o incluso causa de disfunción ventricular. Y cada vez más se ve cómo en estos pacientes la ablación de la extrasistolia ventricular puede llegar a mejorar la insuficiencia cardíaca o la disfunción ventricular de estos pacientes o su calidad de vida.